Bueno, a todos muy buenas noches nuevamente. Ya estamos. Vamos a poner la presentación de la pantalla. Entonces, hoy vamos a hablar de una parte de lo que es el hemograma. ¿Sí? Vamos a hablar exclusivamente de las técnicas y de las interpretaciones que nosotros tenemos dentro de este gran grupo que es la sangre. Entonces, hablamos de unas generalidades. Vamos a un poquito retroceder para poder que aprecien, pero igual están siendo grabada la clase. Entonces, tenemos que saber muy importante que dentro de la coagulación hay que tener características especialmente adecuadas dentro de, primeramente, de la toma de muestra, ya que cuando hay un mal procedimiento en la parte preanalítica, podemos generalmente alterar este grupo de pruebas. ¿En qué sentido? Cuando nosotros hacemos una venopunción demasiado agresiva, a veces el cuerpo reacciona de forma tan inesperada que forma microcoágulos. ¿Ya? Alguna vez, tal vez, algún colega haya tenido esa formación de microcoágulos en sus tubos de DTA. ¿Ya? Ya que estos, perdón, ya que estos van a alterar lo que es la formación y el resultado de estas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta coagulación? Porque tenemos que saber, en primer lugar, cuánto es el tiempo o la duración de cuánto se tarda en formar las plaquetas ante un proceso de herida abierta, ¿ya? Por eso nos piden los médicos para que puedan operar en un quirófano, que es lo más importante que ellos quieren saber, el tiempo del parado de sangre o cuánto va a tardar los factores de coagulación de las tres vías en llegar a la formación de la herida. ¿Ya? Entonces, veamos que la generalidad siempre vamos a ver el uso de anticoagulante como primer paso. También el proceso de centrifugado tiene que ser específico, ¿ya? Ya que vemos que si hacemos a mayor fuerza centrípeta, que es la fuerza de la revolución del equipo de la macrocentrifuga, perdón, entonces estos también pueden producir hemólisis y formando lo que es un trombo, ¿no? Entonces, esto también es uno de los factores que nos ayuda o nos evita, perdón, a contrarrestar el tiempo. También se estaba viendo que la temperatura ideal siempre va a ser la de 37 grados y la de la conservación siempre va a ser entre 2 a 4 grados. ¿Ya? Esas son en cuanto a las generalidades. Dentro de los mecanismos de la coagulación, tienen que saber que es muy importante recordar los cuatro mecanismos, ¿ya? Una vasoconstricción, la adhesión, la formación de fibrina y la fase fibrinolítica o la formación del coágulo, de la fibrina y del fibrinógeno, quiere llegar. La formación de la etapa tardía de la fase 2, de la vía extrínseca a la vía común, ¿ya? Eso les está diciendo. Entonces, ¿qué es una vasoconstricción? Vamos a imaginar que esta es una vena. Entonces, una vasoconstricción va a ser una compresión para poder dilatar. Eso la vamos a llamar vasodilatación, vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que generalicen. Sabemos que las venas presentan túnicas más gruesas que las arterias. Pues, por eso es que presentan mayor resistencia y elasticidad al momento del flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces, hacemos un proceso de adhesión o de agresión plaquetaria gracias a los factores de la fibrina que tienen como un aroma, queramos llamarlo así para que me entiendan, un aroma que es cuando hay un absceso de herida, lo que hacen los glóbulos es
soltar esta fibrina, esta esencia, este aroma que queramos llamarlo así, y hacen que las plaquetas y los leucocitos vengan al lugar de la herida y hagan un taponamiento, ¿ya? Entonces, van a formar como una red o una malla, y a eso lo vamos a llamar la red de fibrina. Entonces, a eso se le llama como la fase fibrinolítica, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo más claramente en la imagen. Cuando hay un absceso, vamos a ver una vasoconstricción y vamos a ver la agregación de las plaquetas en su fase 2. Ya, como decíamos, a soltarla, primero se ha roto una herida, no se han cortado el dedo o se han pinchado en este caso en el laboratorio con algún material punzocortante. ¿Ya? Se ha hecho una herida. Entonces, los eritrocitos lo que van a hacer es llamar a través de un aroma o una sustancia que llama fibrina, va a hacer la tracción de las plaquetas. ¿Ya? Entonces, ante eso, van a formar lo que es el coágulo o la red de fibrina. Entonces, cuando hayan formado la red de fibrina, van a hacer la formación de los coágulos. Entonces, a todo este proceso, a estos dos procesos, tanto a la retracción y a la destrucción de los coágulos, es la fibrinolisis. ¿Ya? Entonces, esa es la parte introductoria que ustedes tienen que recordar, ¿no? Porque eso ya han llevado en la materia de hematología en el pregrado. Ahora, ¿cuál es lo importante de estas técnicas o de estas pruebas dentro de lo que nosotros queramos llamar? Entonces, uno, dentro de las exploraciones de los coágulos, generalmente tenemos que ver el déficit, si hay déficit de calcio también, ¿ya? También déficit de vitamina B12, porque hay algunos que esas vitaminas o esos elementos alteran la formación de las vías, ¿no? De los factores de coagulación. Más adelante vamos a ir viendo algunos fármacos. Entonces, muy importante que deben tener un vidrio limpio y estéril. Mejor si es estéril, cerrado, ¿no? Con anticoagulante. Generalmente tenemos que homogenizar de forma continua para evitar lo que es hacer trombos o coágulos, que ustedes ya lo conocen. Entonces, tenemos que usar aditivos como es el EDTA, ese es el más empleado dentro de lo que nosotros usamos en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, hablando más adelante, también tenemos que ver la obtención de plasma. Ya se había mencionado anteriormente, perdón, que generalmente a través de la centrifugación de la fuerza centrípeta vemos que tenemos que extraer la sangre o separarlos para ver si hay un proceso de hemólisis o no. Para algunas técnicas, por ejemplo, hay otras técnicas que necesitamos suero. ¿Cuáles serán? El TP, el tiempo de tromboplastina, el tiempo de, el tiempo de tromboplastina, tiempo parcial de tromboplastina, entre ellas, y el INR que se saca a través de una fórmula. ¿Ya? Entonces, esos son los factores que necesitamos, por eso estamos necesitando el plasma. También si hay un tiempo de incubación, especialmente en el TP, ya que necesitamos a una temperatura corporal para ver la formación del coágulo en suero o plasma a través de la trombina, ¿ya? Entonces, pues he puesto el tiempo de incubación, que es muy importante, ¿ya? Más en la siguiente sesión vamos a hablar ya también de la segunda parte de las pruebas de coagulación. ¿Cuáles son generalmente las causas que tenemos dentro de los errores? Como ya les había dicho, una mala punción venosa, que la muestra esté bien diluida o que el paciente haya consumido algún fármaco anticoagulante generalmente para que estos ya están diluidas, demasiado diluidas y no se puede realizar muestras, o el tiempo también de espera de la muestra que sea muy prolongada hacen causas de errores, perdón. También los pipeteos, algunas pruebas como habíamos mencionado, es una de las causas de errores. Generalmente el mayor caso siempre se da por el pipeteo o porque los reactivos están caducados, ¿no?
Entonces siempre es importante que ustedes, dentro que vayan a hacer una formación de internado, siempre vean la fecha de caducidad, el número de lote y comparen tanto de la caja, que siempre está preservada en una caja dentro del refrigerador, con el mismo reactivo. A veces pasa que los colegas, por a veces hacernos rápido, nos confundimos del número de lote. Ya a veces nos ha faltado un poquito, digamos, para una muestra y queremos ver si es el mismo lote. No, sin embargo, ese es el peor error que hacemos muchos, ¿no? Alguna vez igual a mí me pasó. Entonces, tenemos que comparar número de lote y fecha de vencimiento siempre cada día que hagamos pruebas con reactivos, ¿ya? Sea cual sea la prueba. Bueno, ahora vamos a hablar del tiempo de sangría. Sabemos que dentro del tiempo de sangría hay dos tipos o dos métodos de realización, ¿ya? Generalmente el método IBI siempre va a ser la obtención de esta prueba a través de cortes, ¿ya? Va a ser un corte pequeño o una incisión pequeña, si quieren llamarlo de esa forma, en la región del antebrazo, ¿ya? De entre 2 a 3 centímetros, como dice la técnica. El principio de estas generalmente es ver el tiempo de vascularización de la retracción del coágulo o de la fibrinólisis, si quieren llamarlo de esa parte, para ver cuánto es el tiempo de formación del coágulo. Ese es la principal o el fundamento teórico que realizamos, ¿no? Y siempre lo que hemos hecho es ver esta característica en los laboratorios. Para este método vamos a ver un esfingonanómetro o un tensiómetro que ustedes lo conocen, lancetas, cronómetros, papel Watchman o papel filtro en este caso. Ya en las teorías lo dicen Watchman, pero nosotros conocemos normalmente en la formación como papel filtro. También se van a colocar lo que son las benditas compresivas para después de realizar la prueba colocar al paciente, ¿no? Como siempre. Y hay que usar lo que es algodón y alcohol para hacer la asepsia y la antisepsia, ¿no? Es muy importante. Ahora, en los procedimientos que nosotros, tal vez algunos ya lo conocen, siempre va a ser exponer al paciente en la flexura delante de nosotros, ¿no? Vamos a ponerle que esté cómodo en lugar de la toma de muestra y vamos a ir viendo cómo se realiza una pequeña incisión a nivel del antebrazo cerca de lo que es la arteria radial o la arteria cubital, ¿ya? Entonces, lo que a través de la presión de la pera del esfingonanómetro es aumentar la presión hasta los 40 nanómetros de mercurio. Una vez que haya llegado el tensiómetro, ya no se debe aumentar más la presión y lo que se debe hacer son pequeñas incisiones bueno, hacer una limpieza cada 30 segundos para ver el tiempo de sangría, ¿no? Cada 30 segundos. Bueno, entonces, una vez que ustedes hayan obtenido, por ejemplo, que hayan limpiado al paciente, como vemos en la pantalla, 6 veces cada 30 segundos, entonces calculamos el tiempo de la sangría, del tiempo que de sangre este paciente, en parar la sangre de este paciente, ¿ya? Entonces vemos aquí 30, 1 minuto 30, 2 minutos, 2 minutos 30, 3. Se dice que un máximo, en algunas literaturas como Rodak o Lewis, que un máximo hasta de 5 a 7 minutos en sangría, ¿ya? Entonces, ese es uno de los parámetros. Hay otros autores que lo dicen desde 3 a 5, perdón, de 2 a 4, dependiendo el tema del sexo también. Entonces, no es una regla, es una variante, pero lo que sí nos enseñan es que tenemos un rango, ¿no? Que es de 3 a 5 minutos como máximo, el tiempo de sangría. Bueno, hablamos de las interpretaciones. Como ven, hemos visto, según lo que dicen, una media de entre varios autores, que es entre 2 a 8 minutos, ¿ya? Si esto supera más, entonces hay un problema patológico, ¿ya? Puede ser un problema de coagulación que haya alterado el factor 7 de la vía extrínseca o podría haber sido el factor 2A que hubiera alterado de la vía común, ¿no?
Generalmente, yo sé que muchos a veces cuando hemos llevado fisiología, la cascada de coagulación se nos hace muy difícil volver a entender, ¿ya? Entonces, lo más importante dentro del tiempo de las pruebas de coagulación siempre va a ser desde el factor 7 hasta el factor 2A, ¿ya? Todo ese procedimiento llega del principio es el 7 y termina en el 2. Bueno, generalmente las enfermedades que vamos a ver o los síndromes que se están viendo dentro de este tipo de pruebas va a ser el de von Willebrand, ¿ya? Y de las trombocitopenias o de las trombocitoplasmosis, perdón, trombocitopenia o trombocitosis, perdón, ya me estoy confundiendo con malaria, trombocitopenia o trombocitosis. Entonces, va a ser la formación de trombos o de coágulos alterando lo que son los taponamientos. También se va a dar una patología bien común que es una arteriosclerosis o también podría dar a un paciente un ACV, un accidente cerebrovascular por formación de trombos a nivel del polígono de Willis en la región temporal, ¿no? Bueno, sé que tienen alguna duda tal vez hasta este momento. Pueden escribir en los comentarios. Voy a estar respondiendo la consulta. Generalmente nos piden ya el tiempo de coagulación o de sangría. Es muy importante para nosotros, bueno, para el médico en especial, para el cirujano, cuando va a entrar a un quirófano, ya que sabemos que podrían alterar estos el tiempo y la duración de la cirugía. Es por eso que todavía en algunos lugares sí se está pidiendo eh, preventivas, las analíticas preventivas y también introducen lo que es la coagulación y la sangre. No sé si está resuelta su duda, Marco. Sí, gracias por... No, no se preocupen, estamos aquí para ayudar. Entonces sí se pide, como mencionaba al colega, que sí se pide todavía los factores de perdón, las pruebas de coagulación. Es muy importante dentro de un quirófano, ¿ya? Porque puede haber un desangramiento y que no sabemos cuánto se tiene o cuánto es el tiempo de sangría o de coagulación, entonces nos afecta el tiempo o más que todo afecta al paciente de cuántas unidades de sangre vamos a necesitar para transfundirle y no perder al paciente con un cuadro hemorrágico, ¿no? Sí, tienes razón. El TP es el tiempo de tromboplastina, que generalmente es una de las pruebas de la coagulación que está dentro de esta prueba, pero no estamos hablando ahorita porque todavía hay nueva literatura que quiero leer y quiero revisar para poder ver si está correcto o no lo que dicen las literaturas, que ya se están teniendo nuevas técnicas de TP. Pues no estoy pudiendo darles todavía. Bueno, seguimos con las limitaciones que sostiene GEMET. Va a ser, como dicen, ya hay equipos actualizados, ya en algunos lados tal vez ya lo están desvalorizando, perdón, esta prueba, pero es necesario todavía, ¿no? Además que todavía se ve que muchas personas están usando ácido acetil salicílico, que es la aspirina, entonces eso está provocando diluciones sanguíneas, entonces hay cuadros hemorrágicos severos y a veces, muchas veces el médico pide tiempo de coagulación de manera manual, porque a veces ese tipo de pacientes a veces no marca muy bien en los equipos. Oh, buenas tardes, doctor Gonzalo. Bienvenido. Entonces, vamos a hablar del segundo método que usamos rutinariamente, el método Duque. Generalmente igual este método es un método que se utiliza dentro de lo que es el laboratorio. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es también saber el tiempo de coagulación o el tiempo de que para el sangrado de nuestro paciente.
dentro de lo que estamos en el laboratorio. Generalmente lo que vamos a usar el material es una lanceta, la solución que ya sabemos, alcohol y algodón para hacer la asepsia y la antisepsia, un papel filtro, perdón, como el método IBI, generalmente es la misma finalidad. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos métodos? ¿Ya? El método IBI lo realizamos en la parte del antebrazo, mientras el método Duque lo vamos a usar en lo que es en el lóbulo de la oreja, como vamos a ir viendo en las imágenes. Entonces, el método siempre va a ser limpiar la oreja, frotar, perdón, vamos a ver un poquito. Lo que queremos hacer es que frotar al paciente, tratar de romper algunos capilares que están en el cartílago del lóbulo de la oreja, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hayamos recogido la mayor cantidad de sangre, lo que vamos a hacer es hacer una incisión con la lanceta. Ahora, ¿cuál es el problema que muchos tenemos al hacer este tipo de técnicas? Lo ideal es que tengamos un poco de ayuda con un colega o con un compañero que está en el laboratorio, perdón. ¿Por qué? Porque a veces cuando ya hacemos la incisión con la lanceta, esperamos casi más o menos 1, 2, 3 segundos la diferencia y recién ponemos el cronómetro. Lo ideal es que al momento de que ya se haya pinchado el paciente, corre al mismo tiempo el cronómetro. ¿Ya? Entonces, esas a veces muchas fallas que tenemos dentro de lo que es esta prueba. Y a veces esos 3 segundos también, a veces no lo tomamos en cuenta al momento de realizar la interpretación de los resultados. ¿No? Como decíamos, cada 30 segundos vamos a ir viendo. Una vez que hayan tocado, no se debe limpiar, sino es tocar con el papel de la manera más delicada y más suave. Como vemos, tocamos, solo tocar. Tocamos y hacemos un espacio para la segunda gota, la tercera gota, la cuarta gota. Ya no tocamos el lóbulo de la oreja. Ya eso pasa muchas veces, que a veces nos olvidamos y seguimos apretando, entonces hay mayor cantidad de veces que limpiamos o recogemos la técnica, digamos, con la muestra, ¿no? Y repetimos varias veces y a veces vemos al paciente sufrir. Entonces, igual que el método de Duque, entonces contamos cada 30 segundos el número de veces que hayamos recogido en el papel filtro. Por ejemplo, acá vamos a ver, tenemos 2, 4, 6, 7. Sería 3 minutos 30 segundos en su informe de sus resultados por método de Duque, ¿no? Bueno, dentro de también de estas limitaciones, a veces siempre es recomendable explicar al paciente el procedimiento que se vaya a realizar, ¿ya? Bueno, sí, sí, doctor. Lo que pasa cuando vamos a realizar esa técnica, vemos el parado del sangrado, ¿ya? Entonces, para eso nosotros utilizamos esta técnica en el laboratorio, para automáticamente, lo que hace es formar un coágulo. Lo que nosotros queremos ver es el tiempo que tarda en formar un coágulo en el lóbulo de la oreja o el parado de sangre. Estamos hablando el día de hoy lo que es técnicas de coagulograma, método de sangría, coagulación y grupo factor. En la siguiente sesión sí vamos a seguir hablando del área de hematología. Entonces seguíamos, bueno, el método de coagulación, o también conocido como método de Lead-White, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el principio de esta técnica de coagulación? Es lo que queremos ver en probeta o en tubo o en laboratorio la formación de este coágulo, ¿no? Que tiene el paciente a veces que hace la formación de esta. Entonces lo que queremos hacer ex vivo, no es dentro del ex corpóreo, perdón, queramos llamarlo así, no incorpóreo. Entonces vemos la formación de este coágulo. Entonces lo que vamos a utilizar generalmente, ya sabemos que es un baño María, a 37 grados centígrados. ¿Por qué se usa generalmente a 37 grados centígrados? Porque la temperatura corporal de esta es 37 grados centígrados. También usamos, perdón, el cronómetro y algunos
como hacer algunos utensilios como ser gradilla. Generalmente podemos usar algunos elementos de limpieza para tener un área y un lugar desinfectado que no pueda escurrirse el agua porque al momento de hacer la observación. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, y es el error que a veces cometen muchos de los internos en laboratorio. De la misma forma que en el método IBI de la sangría, es bueno que tengan un compañero para realizar esta prueba, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros al momento de hacer la venopunción de esta, generalmente lo que hacemos es esperar, poner a los tubos y empezar a contabilizar con el cronómetro. Entonces, ese es un mal procedimiento de la técnica. Porque ¿qué dice la técnica especialmente? Que al momento de introducir los primeros milímetros del bisel de la aguja al paciente, la persona que está ayudando debe contabilizar el cronómetro. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que recuerden que debemos realizar con un compañero al momento de realizar, al momento de ya de introducir el bisel de la aguja al paciente, a contabilizar el cronómetro. Y a veces, muchas veces pasa los que van a ser internos, empiezan a cronometrar cuando ya están vaciando los tubos. Entonces ya ha pasado un largo tiempo de su de su inicio de coagulación. Ahora, un mal procedimiento que hacemos generalmente es al momento de vaciar a los tubos, ¿ya? Lo que hacen generalmente es vaciar a veces de golpe, ¿ya? Supongamos que esta es la jeringa y este es el tubo. Entonces lo que hacen es a veces colocar de golpe, no hacen ruptura de hemólisis. Entonces siempre va a ser por la pared, por las paredes del tubo, no el tubo de hemólisis. Ahora, otro consejo que les doy, a veces el tiempo de desplazamiento desde este lugar de la toma de muestras hasta el baño María, a veces no está en el mismo lugar de toma de muestras, no tenemos un baño María ahí mismo, entonces tenemos que desplazarlas hasta la